Hola hermanos, les mando un abrazo fuerte y hoy vamos a estudiar juntos el Salmo 9 y vamos a leer este salmo precioso que es un salmo de confianza plena en Dios y en su justicia. Y dice: Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste al hombre el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán todos los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras, porque él demanda la sangre, porque él, el que demanda la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantaste de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas, y en las puertas de las hijas de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, y en las obras de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres será perpetuamente. Levántate, oh Jehová, sé la fortaleza, y no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, y conozcan las naciones que no son sino hombres. Hermoso salmo de confianza en Dios. Y este salmo empieza alabando a Dios. Dice: te alabaré, contaré, me alegraré y me regocijaré en ti, dice los dos primeros versículos. Y si pensamos quién fue el que escribió este salmo, aparentemente David, que fue un hombre de muchas aflicciones, de mucha persecución. Incluso Dios le había anunciado el castigo que le iba a suceder. Él sabía las cosas que iba a sufrir y sin embargo dice que los juicios de Dios son justos, son rectos. Él reconocía sus errores y sabía que lo que Dios le había demandado como castigo era para bien en su vida. Y qué hermoso es ver cómo David se goza a pesar de todas esas cosas en Dios. Qué importante esto, que él se gozaba porque más allá de las circunstancias, más allá de las cosas que le tocó vivir, él podía gozarse en Dios. Y dice el Salmo en el versículo 7, dice: pero Jehová permanecerá para siempre.
ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Por qué él se gozaba en Dios? Porque sabía que Dios ya Dios es un Dios eterno y él ya tenía un juicio preparado. Porque Dios permanece en el tiempo y ya está preparado para juzgar. Él ya conoce de antemano, no solamente los hechos y cada circunstancia, sino también las situaciones y la intención de los corazones de los hombres. Y él por eso podía descansar en Dios, sabiendo que Dios conocía todas las cosas y que Dios ya estaba preparado para juzgar y para hacerlo con rectitud, con equidad, con juicio. Y dice también el versículo 4 que hemos leído, porque te has sentado en el trono para juzgar con justicia. Y en el versículo 9 dice que ya tiene preparado su trono para juzgar. Por cuanto tú has desamparado a los que te buscan, en ti confiarán los que te conocen. Y dice, perdón, me perdí en el versículo, que ya Dios está, en el versículo 8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dice el versículo 11, cantad a Jehová que habita en Sión, cantad a aquellos que confían en Dios, que sus vidas están puestas en Dios. ¿Por qué? Porque Él no se olvidará de la injusticia, no se olvidó del clamor de los afligidos. Dios siempre está atento a toda injusticia que suceda y Él ya las tiene en cuenta. Y por más que a veces nos cueste pasar cualquier circunstancia, debemos saber que Dios ya la conoce, que Dios ya sabe por la situación que estamos atravesando y que Él no la dejará en el olvido. Dice el versículo 13, ten misericordia de mí y mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Y él había pasado muchas circunstancias difíciles en cuanto la gente le había dado vuelta la cara, le había perseguido hasta su misma familia y aquellos que en él confiaban. Y vuelve a pedir en Dios misericordia, vuelve a pedir en Dios que le fortalezca, que lo sostenga y a depositar en Dios nuevamente esta confianza que él siempre había tenido, que esa confianza en Dios no decaiga, sino que siga sosteniendo su vida. Dice el versículo 14, para que cuente yo todas tus alabanzas y en las puertas de las hijas de Sión me goce. Y dice el 13, la última parte, tú que me levantaste de la puerta de la muerte. Él había pasado circunstancias muy difíciles y Dios lo había sostenido y lo había levantado. Del 15 al 17 vemos cómo las naciones se hundieron, ¿no? Cómo cayeron en su propia trampa y cómo los malos habían sido traspasados por el mal y eran todos aquellos que se habían olvidado de Dios. Y dice el 18, porque no para siempre se olvidará, será olvidado el menesteroso y la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Siempre hay una esperanza para el pobre porque Dios no se olvida de sus hijos. Dios los tiene siempre en consideración. Él está atento
y no dejará desamparado a ninguno de los que confían en Él. Por eso dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti y pon en ellos temor de Dios. Sabía que veía al hombre en su fragilidad, en su pequeñez. David veía cómo muchos que se habían levantado con poder habían caído delante de él y que solamente Dios era aquel que permanece para siempre y cómo era fundamental esto, de que los hombres entendieran que son solamente hombres que nacen y mueren y tienen un límite de tiempo. Pero Dios, que está desde los tiempos de la eternidad, que está siempre presente, que conoce todas las cosas, Él puede juzgar con justicia, con equidad, con rectitud. Y en esa estaba puesta la confianza de David. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener. No en nuestras circunstancias, no en lo que nos rodea, no en nuestra situación económica, no en nuestra salud, en nuestra juventud, en aquello que parezca que somos fuertes, no en nuestra inteligencia ni en nuestra propia fe, solamente nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios mismo. Y dice, me alegraré y me regocijaré en ti. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos este gozo puesto en el Señor? ¿Qué es lo que nos goza, trae alegría a nuestra vida? ¿Qué es lo que trae esa felicidad o esa paz a nuestro corazón? Si no es Dios mismo en el cual hemos confiado. Y como David quizás hemos pasado muchas situaciones difíciles, muchas situaciones en las cuales, como David estuvo a punto de morir y Dios lo había levantado, y situaciones en las cuales pensamos que no podemos salir. Sin embargo, Él tenía un propósito de contar y de alabar y de publicar lo que Dios había hecho en su vida. Y ese tiene que ser nuestro propósito y nuestro sentir también en nuestro corazón, que podamos confiar en Dios. Hoy, a través de esta pandemia, donde con toda la tecnología, con toda la ciencia, con todo lo que hay, no pueden encontrar una salida, un remedio, algo seguro. Sin embargo, aquellos que creemos en Dios, nuestra confianza descansa en Él, de saber que nada de lo que nos suceda escapa de sus manos. Y esa tiene que ser tu confianza y la mía, como la tenía David, y poder gozarnos y alegrarnos en Dios, por lo que es, por lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que sostiene en cada uno de nuestros corazones, ese Dios que se preocupa y que nos ama. Y para terminar quería leer dos pasajes, uno en Hechos, capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios pasa por alto nuestra ignorancia. Quizás en tu vida aún cristiana, quizás te has estado refugiando en tus propias fuerzas, en tu propia capacidad, y hoy te encuentras con un montón de inquietudes, de temores, de incertidumbres. Confía en el Señor. Deposita en Él tu confianza. Y Él pasará por alto esto que habías ignorado hasta ahora, de saber que el Dios en el cual crees
es un Dios que se preocupa, un Dios que está atento, un Dios que está presente en nuestra vida y que conoce cada una de las circunstancias. Y Él, a su tiempo, juzgará al mundo con justicia, dice. Pero por si hay alguna persona que no conoce al Señor todavía, el mismo Señor dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Acá lo importante es si realmente hemos creído y confiado en el Señor. Y allí está nuestra confianza, allí está nuestra victoria, allí está nuestra seguridad. Dice Romanos 8:1, porque ninguna condenación hay para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Y tanto tú, hermano, como yo, nuestras vidas están en Cristo. Nuestras vidas están depositadas en aquel que nos amó y nos ama, en aquel que ha estado y estará presente en cada circunstancia de nuestra vida. Y en Él está nuestra victoria, nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestro gozo. Me alegraré en ti, Señor, porque tú has sido salvación para mi vida. Y que ese pueda ser el gozo que permanezca en cada uno de nuestros corazones, más allá de las circunstancias difíciles que nos va seguramente a tocar en este año, que tendremos que atravesar. Que Dios bendiga su palabra y que podamos tener este salmo como confianza en Dios, de que Dios está presente, de que Dios ya está preparado de antemano para juzgar cada circunstancia. Y Él conoce cada una de las nuestras. Que Dios bendiga su palabra y hasta la próxima.